Bienvenidos, hoy vamos a hacer una exploración profunda de unos extractos muy interesantes de un texto llamado Emprendedor Caído, el poder de caer. Suena potente el título. Sí, y lo dice todo, ¿no? No es la típica historia de éxito así imparable. Más bien es un viaje a través de 2 décadas, de intentos, de errores y sobre todo de caídas. Muchas caídas en el mundo del emprendimiento. Es una perspectiva, la verdad, bastante refrescante, porque la idea central que propone el autor es fuerte. Dice algo como que descubrió que en cada caída había un misterio a descubrir, o sea, una lección, una clave para levantarse y aprender. Claro. Y que el fracaso, no es el final del camino. Al contrario, es como el suelo fértil donde crecen las ideas que realmente funcionan, casi como si el fracaso fuera el verdadero abono del éxito. Exacto, un abono inesperado, ¿no? Así que nuestra misión hoy es justamente explorar esas lecciones clave, esos misterios revelados, como los llama, que surgen de la adversidad y la resiliencia. Aprendizajes duros, seguramente. Sí, aprendizajes crudos, a veces dolorosos, seguro, pero increíblemente relevantes para cualquiera que busque crecer, ¿no? ¿Por dónde empezamos este viaje? ¿Quizá por el inicio? ¿Por la chispa? Yo creo que sí. El capítulo 1, que se llama El Misterio, nos lleva justo al origen. Pregunta, ¿qué es lo que impulsa realmente a alguien a emprender cuando no tiene nada? Ajá. Y la respuesta, fíjate, no está en la ambición de riqueza, sino en algo mucho, mucho más profundo, más visceral. Sí, se basa en una historia familiar muy, muy dura. El autor cuenta cómo su madre huyó de una situación de violencia doméstica con sus hijos y literal, sin un plan, sin dinero y solo con la ropa puesta. Es una imagen, desoladora. Sí, muy fuerte. Y hay un momento que se te queda grabado. El del pan, ¿verdad? Ese mismo. Días después de escapar, estaban en un cuartito muy precario, los niños con hambre, y la madre saca un pan de su falda. Lo parte en partes iguales para todos, pero ella no come. Wow. Les dice, yo ya comí. Ese sacrificio, ese negarse a sí misma para proteger a los suyos, eso marca al autor para toda la vida. Qué imagen tan potente. Y eso se convierte entonces en una promesa personal para él, ¿cierto? Exacto. Se promete a sí mismo asegurarse de que su madre nunca más volverá a pasar hambre. Parece que ahí, justo ahí, nació el emprendedor. Definitivamente. Y de esa historia, surgen las primeras revelaciones del texto. Primero, el motor. La necesidad, pura y dura. No el lujo. No el deseo de lujos. Es la urgencia de sobrevivir, de proteger a los que quieres. Y eso genera una energía mucho más potente, mucho más sostenida que la simple ambición de tener más plata. ¡Qué interesante! ¿Y el capital inicial entonces tampoco fue dinero, o sí? Para nada. 0 dinero. El capital fue emocional, fue de carácter. La voluntad de acero de la madre al tomar esa decisión tan radical de irse sin nada. El coraje. Ese coraje de actuar frente a la desesperación. Ese es el activo más valioso que puedes tener al empezar. Además, la madre se convierte en la verdadera maestra. Enseña con acciones, ¿sabes? No con palabras. Es el liderazgo silencioso del sacrificio. Entonces, la lección inicial parece ser que la adversidad no es un impedimento. Quizás es hasta el terreno más fértil para que surja la determinación. O sea, no necesitas venir de un lugar privilegiado. Precisamente. El emprendimiento aquí nace de la adversidad, no a pesar de ella. Y por último se subraya mucho el poder de tomar una decisión. La madre decidió irse. Aunque tuviera miedo. Claro, esa decisión, tomada con miedo pero con convicción, es la que inspira al autor a tomar las suyas propias más adelante. La acción inicial, ese primer paso, lo cambia todo. Entendido. Esa fuerza que nace de la necesidad es el motor. Pero, a ver, ¿cómo se traduce eso en acción concreta? El capítulo 2, Sin excusas, parece que aborda justo eso, los primeros pasos prácticos. Así es. Y el lema ahí es directo. Tus resultados dependen de tus decisiones, no de tus excusas. El autor, que era apenas un niño, pero motivado por esa promesa a su madre, pues decide actuar. Y se lanza a vender chupetes de hielo.
Suena como el primer negocio clásico de barrio, ¿no? Pero no fue fácil al principio, ¿verdad? No para nada. El primer intento fue un fracaso total. Los chupetes se le derritieron antes de vender casi nada. Imagínate la frustración, la quiebra instantánea para un niño. Uf, claro. Pero el recuerdo del sacrificio de su madre lo impulsa a no rendirse, a buscarle la vuelta. Y ahí es donde entra la adaptación, ¿no? Ese momento de espionaje que mencionas al vendedor exitoso. Es un punto fascinante, sí. En lugar de quedarse lamentándose, observa, se pone a mirar qué hacía el otro, y se da cuenta de dos cosas clave. Una, la localización. ¿Dónde vendía? Exacto. El otro vendedor estaba donde había clientes con sed. Y dos, el envase. Este vendedor usaba Tecnopor, ese material blanco, liviano, que aísla. El poliestireno expandido, claro. Ese mismo. Para mantener los chupetes congelados por más tiempo. Una genialidad simple. La clave estaba en la tecnología sencilla. Así que adoptó la idea del Tecnopor, encontró su propio lugar, una cancha de fútbol llena de gente sedienta, y entonces sí, las ventas despegaron. Vendió más de 200 chupetes en poco tiempo. Imagínate. ¡Wow! Fue el primer triunfo real. Y llevar ese dinero a casa significó un banquete, dice el texto. Una victoria compartida que validó todo el esfuerzo y el ingenio. Un camino encontrado a base de prueba y error. ¿Qué lecciones clave destacarías de esta primera experiencia? Digo, más allá de la obvia persistencia. Bueno, hay varias. Primero, reafirma que el capital real inicial no es la plata, sino el hambre. El hambre de cambiar la situación. Segundo, el valor de la imitación inteligente. No copiar por copiar. Exacto. No es copiar ciegamente, sino aprender rápido del que ya sabe, con humildad. Tercero, ver el fracaso como fuente de datos. Los chupetes derretidos no fueron el fin, fueron la información que lo llevó a la solución del Tecnopor. Importantísimo eso. Y también la importancia crítica de la localización, ¿no? Ir a donde está el cliente. Fundamental. Y por último, la resiliencia ante los obstáculos externos. El texto menciona que tuvo que lidiar con los serenazgos, los guardias municipales, que lo perseguían por vender sin permiso. Claro, era menor. Y superó eso con ingenio, con adaptación. La edad o la falta de permiso no fueron excusas que lo paralizaran. Se las ingenió. Parece una historia de éxito temprano, ¿no? Contra todo pronóstico. Pero bueno, el viaje del emprendedor caído recién empieza. El capítulo 3, Estrella Fugaz, introduce un tipo de caída muy diferente. Sí, aquí la caída no es financiera, es emocional. Y es quizás una de las más dolorosas y reveladoras del texto. El subtítulo ya te lo advierte. Las oportunidades fugaces requieren acción inmediata. A ver, ¿qué pasó? El autor estaba como en la cresta de la ola, en su reino de la cancha de fútbol. Se sentía exitoso, me imagino, pero entonces la realidad social choca con su pequeño triunfo. Exacto. Un día, mientras estaba ahí vendiendo sus chupetes, se encuentra con la chica que le gustaba de la escuela. Y en lugar de sentir orgullo por su trabajo, siente una vergüenza inmensa. ¿Vergüenza? Sí, el miedo al juicio, a ser visto como inferior por su trabajo humilde, lo paraliza por completo. Qué duro. Y las burlas en la escuela seguro no tardaron en llegar. Chupetero, el estigma social. Tal cual. El texto lo describe de forma muy cruda. Dice algo como: el dolor de la vergüenza era mucho más profundo que el dolor de los pies cansados de la calle. Uf, qué frase. Lapidaria. Y la consecuencia es drástica. Abandona el negocio, guarda la caja de Tecnopor y se rinde. El autor lo llama la primera gran caída. Y subraya la causa. Cayó porque el miedo al juicio de los demás fue más grande que su ambición. Esto es muy potente. O sea, la caída más dura no fue por falta de ventas o de producto, sino por la mirada de los demás, por el que dirán. Ahí está una de las lecciones más profundas del texto, creo yo. El orgullo, o más bien ese miedo al qué dirán, puede ser una toxina